Hola profesora, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Hernández y bueno, este viene siendo el video del podcast que usted había pedido. Ahora, nuestro grupo está conformado por mi persona, Juan David Hernández, está conformado también por Daniel Felipe Zárate, Douglas Ruiz Acevedo, también está conformado por Juan Esteban Pérez Méndez, también por Sebastián Hernández, Carlos Eduardo Macei Borges y Samuel Esteban Villalobos. Buenos días, profe. Mi nombre es Douglas Ruiz del grado 94 y hoy le voy a hablar de la separación de Panamá de Colombia y la apertura del Canal de Panamá. La separación de Panamá de Colombia ocurrió el 3 de noviembre de 1903 a raíz de varios acontecimientos como la Guerra de los Mil Días que debilitó el gobierno de Colombia y el fracaso del Tratado de Abraham que permitía a los Estados Unidos terminar la construcción del Canal de Panamá. Esto trajo varias consecuencias para Colombia como pérdida de territorio, debilitamiento del gobierno, pérdida de ingresos, entre otros. Y la apertura del Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914 también tuvo un impacto significativo en Colombia, desde la pérdida de oportunidades económicas y geopolíticas hasta las consecuencias sociales y la percepción nacional de la separación de Panamá y la construcción del canal. Y ahora una pregunta para mi compañero Zárate. ¿Cuál crees que sería un tema importante en la historia de Colombia en el siglo XX? Hola, mi nombre es Daniel Felipe García Zárate. Un tema muy importante sería la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Colombia, cuando un ejército reprimió una huelga de trabajadores de una forma muy agresiva. Realmente fue social porque las personas empezaron a cambiar los tratos hacia los trabajadores. El inicio de la República. La República de Colombia se estableció el 17 de diciembre de 1819 con la creación de la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar. Fue político por marcar el inicio del bipartidismo en Colombia. ¿Cuál cree que sería un tema importante en la historia de Colombia? La dictadura de Rojas Pinilla fue un periodo de presidencia hecho por el general Rojas Pinilla, el cual comandaba las fuerzas del ejército, los cuales hicieron un golpe de estado hacia el presidente de ese momento, Laureano Gómez. Este periodo duró 4 años y se caracterizó por impulsar el Centro de la Administración Nacional, el cual iba a tener todas las áreas de la presidencia en un mismo lugar. El Bogotazo fue un evento histórico en Colombia, ya que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el asesinato hecho por unas personas inescrupulosas. Esto causó grandes disturbios, desmanes y muchas otras cosas, las cuales lograron hacer que Bogotá ese día fuera un infierno total. Esto hace que se hayan muchos cambios políticos, tanto como sociales, y esto hace que haya un poquito más de cuidado en las conferencias presidenciales o en las campañas presidenciales para que el presidente no pueda salir herido, ya que gracias al ejemplo de Eliezer Gaitán se pueden corregir bastantes cosas más para la historia. Compañero Samuel, esta pregunta me parece un tema importante en la historia de Colombia, pues a mí me parece que la creación de las FARC y la publicación de Cien años de soledad, aparte de García Márquez. Las FARC fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército del Pueblo. Fue una organización guerrillera insurgente de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios del marxismo, el leninismo y el bolivarianismo. El ELN fue el Ejército de Liberación Nacional. Es una organización guerrillera insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana de extremo izquierdo que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista y leninista y proevolución cubana, estas dos creadas en 1966. Y en 1967 Gabriel García Márquez lanza su novela en Ciudad de México y se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires. La idea original de esta obra surge en 1952 durante un viaje que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre. Masei, ¿cuál crees que fue un tema que pudo aportar a la historia de Colombia? M-19, también conocido como el Movimiento 19 de Abril,
fue una guerrilla colombiana fundada en 1970. Surgió como respuesta a las denuncias y fraudes de las elecciones presidenciales de ese mismo año, ¿cierto? En la que el candidato de Alianza Nacional Popular, ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla, perdió frente a Misael Pastrana Borrero. El nombre del grupo se empezó a hacer referencia con esa fecha del 19 de abril de 1970, donde pierde el Gustavo Rojas Pinilla. La toma del Palacio de Justicia fue un evento trágico que ocurrió en Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985. El grupo guerrillero M-19 llevó a cabo la operación militar en la que tomaron como rehenes a casi 300 personas, incluidas los magistrados, empleados, visitantes del Palacio de Justicia en Bogotá. El objetivo declarado del M-19 era realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur y llamar a la atención sobre las violaciones de los derechos humanos y la falta de cumplimiento de los acuerdos. Cuando vieron el ejército que ellos no querían cooperar y solo querían eso, el ejército entra a la mala fuerza con tanquetas, con armas, con un montón de cosas, y a los 300 rehenes que no les había hecho el M-19 ningún daño, el ejército acaba y da ejecutación de todos. Bueno, ahora la creación de la Constitución Política fue un evento pues claramente político en la historia de nuestro país, debido a que finalmente dieron las bases de la política en Colombia y la muerte de Pablo Escobar. Y el fin del cartel de Medellín es un evento cultural debido a que marcó un antes y un después en cuanto al crimen. Se refiere ya que Colombia se volvió ciertamente más seguro después de esos años, aunque después volvió a ser más peligroso. Y bueno, ahora, ¿cuál crees que son otros eventos importantes en la historia del país? Hola profesora, el asesinato de Andrés Escobar se dio debido a que este marcó un gol en contra en un partido contra Estados Unidos en el Mundial de 1994, el cual él mismo dijo que eso fue su sentencia de muerte, y sí, lo predijo, ya que 10 días después se lo halló muerto, ya que le habían dado 6 balazos. Esto fue en el año 94. Ahora, el asesinato de Jaime Garzón en 1999 también se dio por diferentes motivos, sino que este fue más un conflicto central, el cual se dio por la parte de la logística, en el cual se acusó a un comandante de haberlo asesinado.